Bueno, muy bien. En este conversatorio nos vamos a detener en este tema que aparece aquí en pantalla y que tiene que ver con el individualismo. Hemos tenido tres encuentros anteriores. El primero lo tuve a cargo yo en relación a lo que significaría pensar desde América Latina algunas de estas cuestiones, o qué significa pensar desde América Latina. Allí estuvimos charlando sobre algunas cuestiones en relación a cierta tradición filosófica que nace en la década de los 70 en América Latina, específicamente en Argentina, y que se dio en llamar la filosofía de la liberación. Y bueno, fue un intento de pensar los problemas que atraviesan nuestro continente a partir de un pensamiento eh, con pretensiones de autenticidad, de pensar lo propio, a partir de lo propio, digamos, ¿no? Con toda la crítica que eso después conllevaba a lo que se conoció como el eurocentrismo y demás cuestiones. Eh, Luego creo que tuvieron dos encuentros con Oscar, con mi colega, donde también estuvieron viendo algunas cuestiones vinculadas con la corrupción y con la inseguridad. Y hoy una cuestión que está muy presente en nuestra vida cotidiana, en nuestras charlas, en nuestros diagnósticos, en los medios de comunicación, en las redes. eh, la palabra individualismo, se habla muchísimo de esta cuestión, eh, de esta realidad en términos de individualismo. Solemos eh, responder a los problemas que nos rodean y en los cuales estamos metidos con la respuesta de que la causa de los problemas, entre las múltiples causas que puede tener un problema, se debe al creciente individualismo, ¿no? Palabra que está muy presente en algunos contextos más que en otros, ¿sí? En charlas de amigos, en escuelas, muchísimo. También en ámbitos eclesiales, pastorales, aparece la palabra individualismo, digamos, ¿no? La idea de hoy es un poco problematizar esta cuestión del individualismo, digamos, ¿no? Eh, Basándonos básicamente en dos cuestiones. En la primera, podríamos decir, ¿con qué, con qué otros procesos se puede explicar el origen del individualismo en las prácticas cotidianas, ¿sí? Y por otro lado, más específicamente, de qué manera hoy el individualismo, y lo digo entre comillas, eh, suele convertirse en una espiritualidad, ¿no? Ya vamos a ver un poco en qué consiste esa cuestión. Nos vamos a ayudar por algunos referentes algunas referencias teóricas del pensamiento filosófico latinoamericano, ¿sí? Acá vamos a trabajar a partir de aportes de dos pensadores, ¿sí? Uno, creo que ya lo nombré en el primer encuentro, en la primera sesión, que es un filósofo argentino, si no me equivoco, fallecido en el 2011, se llama León Rosichner, y otro filósofo, tal vez no es tan conocido como filósofo, sí como sociólogo, como economista, incluso algunos también dicen que es teólogo, y que fue un intelectual alemán que vino aquí a América Latina en el año 1963 y se llamó Franz Hinkelhammer, que falleció hace pocos años atrás. Eh, Simplemente para mostrarles de qué manera eh, el individualismo sirve muchas veces. Esa es la hipótesis el conversatorio de hoy, que detrás del individualismo se pueden ocultar procesos históricos de larga data, en la cual en esos procesos están
presentes acciones que tienen que ver con injusticias o con violencias estructurales, ¿no? Y cuando digo con injusticias o violencias estructurales, me estoy refiriendo a que son estructurales en el sentido de que están arraigadas en las estructuras sociales, en las instituciones sociales, ¿sí? En los sistemas de organización social. Y aquí el debate tiene una larga historia porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Entonces, si el ser humano es individualista por naturaleza o se hace individualista, ¿no? Es una pregunta que solemos hacer los profes de filosofía en el nivel secundario y tiene un largo tratamiento en la filosofía occidental, ¿sí? Si somos individualistas o egoístas por naturaleza, o el egoísmo y el individualismo, que de hecho existen, eh, son productos sociales, son producción, efectos a veces no intencionales de las relaciones sociales. Asumiendo ese punto de partida, bueno, diremos en primer lugar, bueno, algunas ideas que les voy a ir compartiendo. eh, ya se lo pongo otra vez en pantalla al Power, ¿sí? Pero quería copiarles un link, ¿sí? De un diario que se los voy a poner en el chat para que ustedes puedan ver si pueden ingresar e ir viéndolo mientras yo sigo con la exposición, ¿sí? A ver si lo puedo copiar aquí, lo vamos a copiar en el chat. Ustedes me dicen si les llega al chat. Es un comentario en el diario Perfil de qué manera aparece hoy en la vida cotidiana y en muchos ámbitos de la vida todo lo que el autor señala allí, toda una industria del yo, ¿sí? De qué manera el yo se ha convertido en una industria, en un comercio, y qué significa esa industria del yo. Lo ponía como un ejemplo es un intento de explicar lo que entendemos por individualismo. Ya sabemos, ¿no? El individualismo eh, eh, viene de individuo, tiene una larga, digamos, despliegue en la reflexión filosófica a partir de la edad moderna en Europa, con la irrupción del individuo burgués. Habrán escuchado hablar de eso, digamos, ¿no? Pasamos de sociedades orgánicas, funcionalistas, eh, con relaciones fijas, como eran las sociedades medievales, ¿no? Se dice que eran sociedades organicistas porque funcionaban como un órgano, ¿sí? En el cual en ese órgano cada una de sus partes cumplía una función, y cuando una de esas funciones no se llevaba a cabo bueno, esa sociedad entraba en crisis, ¿no? O en una especie de anomia social, ¿no? En pensar a la sociedad como un organismo vivo, ¿bien? Por lo tanto, pensar la sociedad como un organismo vivo supone una sociedad que si bien es dinámica, pero no hay movilidad social en esa sociedad orgánica, dado de que nadie puede salirse de la función que está llevando a cabo. Bueno, todo esto entra en crisis, estoy simplificando, obviamente, entra en crisis con el nuevo contexto que aparece en la Europa moderna y con la irrupción de lo que se llama un nuevo sujeto histórico llamado la burguesía, digamos, ¿no? Y cuando digo burguesía no me estoy refiriendo a un adjetivo calificativo negativo, sino simplemente es un sustantivo, digamos. Aparece un nuevo sujeto histórico, ¿no? Un nuevo sujeto histórico entendiéndolo como un grupo social capaz de reorganizar la sociedad y de ordenarla de otra forma distinta a cómo estaba ordenada anteriormente, ¿sí? Y ese grupo social tiene la capacidad, la fuerza, tanto política como económica,
para reorganizar las relaciones sociales, ¿no? Y eso lo tuvo la burguesía europea, digamos, ¿no? Y con la burguesía europea aparece la concepción del ser humano como un individuo, ¿sí? Como un individuo. De ahí la idea de que antes de la sociedad, primero hay individuos, ¿sí? Bueno, ahí hay muchos filósofos que han tematizado esta cuestión y que han tematizado la forma de entender la sociabilidad humana, las relaciones humanas, a partir de seres individuales, ¿no? A diferencia de las sociedades premodernas, las antiguas o las medievales, en las cuales prevalecía, digamos, la sociedad o la comunidad, ¿sí? Era el lugar primigenio, a partir del cual los seres humanos se desarrollaban. O sea, había una preeminencia de lo social sobre lo individual. Esto se invierte en la edad moderna. Y con esa inversión, y como en toda crisis, la crisis trae aparejadas transformaciones, podríamos decir en términos simples, transformaciones positivas y transformaciones negativas, ¿sí? Sí, ahí va Claudia, ahí lo vuelvo a compartir. Termino con la idea y lo vuelvo a compartir. Los aspectos positivos de la irrupción de este nuevo sujeto histórico, se entiende, ¿no? Sujeto histórico es grupo social o clase social capaz de organizar o reorganizar o reordenar las relaciones sociales, ¿sí? Y tiene la capacidad política, sí, tiene capacidad de poder producir leyes, ¿no? Producir sociabilidad, producir herramientas jurídicas, y además de eso tiene también la capacidad económica, ¿no? De poder cambiar, ¿sí? La matriz económica que permite a esa sociedad sobrevivir y reproducirse como tal. No es lo mismo, no es lo mismo la burguesía inglesa que la burguesía francesa o la burguesía alemana. Tienen distintos tipos de desarrollo, distintos tipos de despliegue y distintas características. Podríamos decir, en la época moderna donde nos estamos situando, estoy situando históricamente para luego venir al presente. Históricamente, la burguesía más adelantada en el ámbito europeo, en la Edad Moderna, a los inicios de la Edad Moderna, es la inglesa, ¿no? Es la que logra tener digamos, logra hacer una alianza con otros sectores de poder, y que habían que estaban perdiendo poder. Y para no seguir perdiendo poder, se aliaron con esta incipiente burguesía, ¿no? Burguesía, comerciantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahí todo el contexto del desarrollo mercantil, digamos. No hay individuo ni individualismo sin desarrollo mercantil, ¿no? Sin relaciones económicas, ¿no? Entonces esto se exacerba la cuestión individual con el desarrollo de otro tipo de mercado, ¿no? Y logran una alianza muy fuerte con sectores del antiguo régimen, lo que se llamaba la monarquía, las noblezas, y además con el sector campesino. Hay tres sujetos en esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y la atención y la capacidad que tienen esos tres sujetos de retener poder o construir o aumentar su poder varía según los países, ¿sí? Esos tres sujetos son la nobleza, vinculada al antiguo régimen, de tipo conservador, tradicionalista, sociedad organicista, el campesinado, ¿sí? Y por otro lado, este nuevo sujeto, ¿no? Bueno, el posicionamiento, el lugar que va a tener este nuevo sujeto llamado burguesía, alcanza distintos grados y distintos niveles de organización dependiendo las relaciones de fuerza en cada país. Donde logran con mayor rapidez hacerse del poder político y económico, la burguesía, es en el mundo anglosajón, ¿sí? Especialmente Inglaterra, Escocia, etc. De eso hay filósofos que son representativos de esto, como por ejemplo un David Hume, digamos, ¿no? Es representativo de ese proceso, digamos, de ese proceso histórico. Otra cosa es la burguesía francesa,
y otra cosa es la burguesía alemana, la más atrasada de las tres. La más atrasada de las tres es la burguesía alemana, ¿no? Por el fuerte, por la fuerte presencia aún de un sistema feudal profundamente fragmentado. Acuérdense en los cantones alemanes, etcétera, digamos, hay una fragmentación social muy fuerte que impide a este nuevo sujeto histórico llamado burguesía hacerse con el poder político y económico. Por eso también después va a tener un impacto muy fuerte en la filosofía y por qué la filosofía alemana produce tantos filósofos alemanes que luego se estudian en profundidad y a veces tienen fama de ser difíciles, pero tan importantes para la filosofía occidental. Pensemos en un Kant, por ejemplo, ¿no? O en un Hegel, ¿no? Filósofos así que cuando uno lo estudia no sabe muy bien qué es lo que están diciendo, y en realidad, la profundidad de la filosofía alemana moderna, no se debe a una genética alemana que los hace ser más inteligentes que otros filósofos de otras geografías, sino que la profundidad se debe a la impotencia histórica que tiene la burguesía alemana de hacerse con el poder político y económico. Por lo tanto, los filósofos piensan ese problema, ¿sí? En términos filosóficos, ¿no? En términos filosóficos. Entonces, y ahí aparece un Kant eh, que va a decir, bueno, sí, estamos de acuerdo con la irrupción del individuo porque eso supone autonomía, ¿no? Individuo, que no es individualismo, ¿no? Autonomía, libertad, capacidad racional para poder decidir, para saber de qué manera me tengo que comportar moralmente en la sociedad, es decir, un individuo autónomo que no se rige por la obediencia a alguna autoridad de tipo externa. Eso sería una heteronomía propia de sociedades anteriores a la moderna. No obstante, ese individuo nos puede llevar, ¿sí?, a una atomización, ¿no? Digamos, a un individualismo, ¿no? Por eso Kant va a señalar de que es necesario contar con algo que todos los individuos, o poder demostrar que todos los individuos tenemos, y es la capacidad racional de poder conocer a partir de categorías, ¿sí? Yo no sé si hasta ahora más o menos vamos siguiendo el hilo histórico para llegar al problema del individualismo, ¿sí? Estoy viendo las cámaras apagadas y si alguien quiere prenderla, a mí me ayudaría muchísimo, ¿sí? A mí no me funciona la cámara, pero le Bueno, estoy Claudia, no mirando te a hagas vos. problema. Tenemos la foto, ¿sí? Ah, bueno, Bueno, sí, es una. eh, entonces, se entiende que para historizar el problema del individualismo no podemos dejar de lado la irrupción de la idea del ser humano como individuo, ¿no? La irrupción de la idea del ser humano como individuo aparece con fuerza y es tematizado con fuerza en la modernidad europea, ¿bien? Y esto por una serie de variables sociales, políticas, económicas, incluso religiosas, ¿no? Incluso religiosas. Podríamos decir que la expresión religiosa de la irrupción del individuo moderno es la reforma protestante, digamos, ¿no? Bien, eh, ¿cómo llega, digamos, la exacerbación de lo individual, la exacerbación de lo individual, nos puede llevar, dicen la filosofía clásica, nos puede llevar al individualismo. Ahora, individuo es una categoría sociológica, ¿se entiende? Es una categoría explicativa que proviene de la sociología, ¿no? Y de otras ciencias más, podríamos también incluso decir, bueno, también está tematizada filosóficamente la categoría individuo. Ahora, individualismo ya es una categoría moral, ¿se entiende? Es un ismo, es un individuo. Eh, entonces, el sentido común, ¿sí? Ahora sí, yendo a nuestro contexto contemporáneo, el sentido común suele explicar una serie de problemas, una serie de problemáticas, tanto macrosociales como microsociales, ¿sí?, recurriendo a la respuesta, ¿sí? O sea, ¿cómo se explica ese problema? Ese problema se explica porque somos individualistas o porque ha crecido el individualismo, ¿sí?
Y junto al individualismo aparece otra categoría moral que es el egoísmo, ¿no? Entonces, desde la filosofía latinoamericana se ha problematizado esta cuestión y ha habido unas críticas muy interesantes a lo siguiente, a la moralización, ¿sí? No crítica a la moral, que se entienda bien, sino a la moralización, ¿sí? De los conflictos sociales, a la moralización del antagonismo social, a la moralización, por ejemplo, de la política. Vamos a poner un ejemplo de la moralización de la política o de un conflicto social, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay, hay, un, hay un empresario que lleva a cabo una actividad y que no le paga a sus empleados lo que tendría que pagarle para que tengan un sueldo digno. ¿Bien? Entonces uno puede decir, entre muchas respuestas que puede dar a eso, uno dice, bueno, sí, lo que pasa es que le ganó su individualismo, o es egoísta, ¿no? Lo que estamos nosotros emitiendo allí, en términos discursivos, lo que estamos emitiendo es un juicio moral sobre el empresario, ¿no? Y que el empresario es, ¿sí? El señor de nombre y apellido, ¿sí? El señor de nombre y apellido es egoísta, es individualista, se la quiere llevar toda a él y no quiere compartir o no quiere pagar lo que corresponde, ¿sí? Entonces estamos haciendo un diagnóstico moralizador de un problema que es mucho más que un problema moral. Es un problema social, es un problema político y es un problema económico. Y es un problema de, ¿sí? De conflictos de intereses, más allá de la bondad o la maldad del señor que es dueño de esa fábrica. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la moralización de la política, ¿no? Un político puede ser malo o bueno, ¿sí? Puede tener una vida privada X, ¿sí? O podemos considerar que sus decisiones, por ser malo y egoísta, ¿sí? Sus decisiones afectan al conjunto de la sociedad. Eso es una manera de entender y explicar un problema, ¿no? Pero es una manera de entender y explicar un problema, si solo nos quedamos con esa respuesta, ¿sí? Estamos moralizando un problema que está ocultando una larga historia, ¿sí? De estructuras injustas que posibilitan, ¿sí? Tomar ese tipo de decisiones contra el conjunto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el individualismo muchas veces termina siendo una categoría moralizadora de conflictos sociales y políticos. Es decir, individualiza, moralizar es desanclar, separar, ¿sí? El acto individual de su historia. ¿Se entiende? Ese acto individual que lleva a cabo determinada persona con nombre y apellido tiene una historia que está situada, que está fechada, que está contextualizada y que está atravesada por intereses históricos, conflictos históricos, antagonismos históricos, ¿sí? Es decir, somos también nosotros eso, ¿no? Acá recuperamos un poco lo del el primer conversatorio en donde decíamos, a partir del aporte de León Rosigne, que el sujeto es núcleo de verdad histórica, ¿no? Recuperar esta idea. El sujeto es núcleo de verdad histórica. En el sujeto corporal es donde la verdad de la historia se expresa, se despliega. Y la verdad de la historia, cuando yo digo la verdad de la historia, no estoy hablando de la verdad en términos metafísicos, sino lo que realmente la historia hizo con ese sujeto, ¿sí? Entonces, se habrán dado cuenta que uno está señalando que en realidad el individualismo y el egoísmo son productos de las relaciones sociales, ¿sí? Uno podría decir desde la psicología que hay en el ser humano pulsiones, etcétera, etcétera. Pero esas pulsiones
nunca están en el aire, siempre están institucionalizadas esas pulsiones, ¿no? Y por lo tanto nunca son pulsiones puras, ¿no? Por lo tanto, en las instituciones, en los lugares, o sea, somos seres institucionalizados, vivimos, salimos y entramos en una institución, ¿sí? Constantemente. Es decir, no hay ningún espacio, ningún tiempo humano que no esté institucionalizado. ¿Bien? El lenguaje ya es una institucionalización. Entonces, el individualismo, más que un desajuste moral individual, ¿sí? Está expresando un efecto político de relaciones sociales históricas. ¿Sí? Ese es el primer punto que quería recalcar. Por eso me fui a la Edad Moderna y la irrupción de este sujeto burgués. ¿Sí? O sea, la irrupción del sujeto burgués es la irrupción. No es que el sujeto burgués cayó del cielo y aparecieron una cantidad de personas egoístas e individualistas que se hicieron con el poder y a partir de eso estamos como estamos, ¿sí? Sino que en realidad es producto histórico de la conflictividad social. Otra idea a recuperar del primer conversatorio, ¿no? Partimos de la idea de que en la realidad no hay una armonía preestablecida, sino que la realidad siempre es conflictiva y el problema no es el conflicto, sino qué podemos hacer con ese conflicto, digamos, ¿no? Y cómo lo vivimos, cómo lo padecemos y cómo intentamos transformar ese conflicto, que no está fuera nuestro, sino que también está dentro nuestro, digamos, ¿no? Es como que lo social, ¿sí? Es incorporado, se hace cuerpo en nuestra subjetividad, ¿no? Entonces acá yo estoy señalando que el individualismo es un efecto político que se hace cuerpo en la subjetividad corporal, digamos, ¿no? Entonces, más allá de las personas de nombre y apellido egoístas o individualistas que conozcamos, ¿sí? Siempre hay, por supuesto, un ámbito de decisión y de libertad, ¿no? Individual, ¿no? Pero la más de las veces el individualismo es un efecto, ¿sí? De las relaciones y no al revés. ¿Se entiende? Es un efecto de las relaciones sociales y no es la causa de los problemas, o en todo caso, por lo menos es un ida y vuelta. Es efecto y es causa, a la vez. ¿Sí? Eh, por lo tanto, el individualismo también da cuenta de un proceso de subjetivación, un proceso en el cual uno se va transformando en una persona individualista. ¿Sí? Entonces, no hay una voluntad de querer ser individualista, sino que el efecto político del individualismo, repito otra vez, eh, expresa la verdad de la historia, expresa una verdad histórica en nuestro cuerpo, en nuestra subjetividad, en nuestros sentimientos, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, etc. ¿Sí? Aquí quiero hacer una breve pausa para ver si más o menos si hay alguna pregunta, alguna reflexión que aparezca, si más o menos se va entendiendo el planteo, mientras comparto aquí el, el Power que les preparé. Después, en todo caso, se los mando también a los chicos de la educación a distancia ahí en el CEFIT para que se los puedan también enviar a ustedes. ¿Sí? ¿Por aquí algún comentario al respecto? ¿No? ¿Vamos bien? En todo caso, pueden levantar el dedo, ¿sí? Si vamos bien o más o menos, ¿bien? Es un espacio también, como es un conversatorio, también se puede disentir, ¿sí? Esto no es dogma, sino es una interpretación que uno organiza a partir de algunos aportes de algunos pensadores, ¿sí? Gaspar, abriste cámara, no sé si querías decir algo. Claudia dice que está todo bien. Bien, bueno, continuamos. Eh, entendemos ahora un poco no solo las causas individuales, subjetivo individuales del individualismo, sino las causas
sociales, estructurales del individualismo. Hay estructuras sociales que producen, ¿sí? Humanos individualistas, ¿no? ¿Se entiende? O sea, instituciones que producen, que fabrican individualistas, que certifican, ¿no? Que profundizan, que despliegan prácticas individualistas asentadas en un modo de ser individualista, ¿no? Por lo tanto, eh, por más que esto pueda parecer un tanto pesimista, uno dice, bueno, pero si hay prácticas sociales, estructuras sociales, instituciones que producen, ¿sí? Que causan, ¿sí? El individualismo como vínculo social, el individualismo como un vínculo social, entonces es posible transformar esas estructuras y esas instituciones para que produzcan menos individualismo o para que aminoren, ¿sí? O para que por lo menos enfrenten los efectos negativos del individualismo. ¿Bien? Vuelvo otra vez a reforzar la idea de la moralización, ¿no? La moralización es aquella respuesta que ante un problema social, histórico, político, ¿sí? Individualiza el problema en, en una persona. Ya se puede individualizar el problema en una persona o puede individualizar la solución en una persona, ¿sí? Olvidando, en el mejor de los casos olvidando, en el peor de los casos ocultando, ¿sí? La historia que hay detrás de ese acto, de esa acción, ¿sí? Un caso, eh, digamos, de moralización. Bueno, hay mucha lectura moralizadora en los medios de comunicación, ¿sí? En los medios de comunicación, incluido las redes y las nuevas formas de comunicación, etcétera, ¿sí? Es decir, habrán escuchado hablar, ¿no? O escuchado o leído. Generalmente aparecen estas noticias, ¿sí? Eh, niño, vamos a poner ejemplo acá desde de Córdoba. Niño detrás la sierra camina 2 horas para llegar a la escuela, ¿sí? Y se cuenta la historia del niño. Y después muestran la familia y se narran, digamos, ¿no? Hay toda una narrativa detrás de esa situación, de ese niño que contra viento, nieve, frío, etcétera, camina 2 horas para ir a la escuela, a ir a aprender. Lugar, si la escuela no es el lugar máximo de moralización, ¿sí? Entonces el lugar en donde el niño se va a hacer más persona, digamos, ¿no? Entonces hay toda una narrativa casi heroica puesta sobre ese niño. Nadie está, por supuesto que no se malinterpreta, nadie está en contra de ese niño, digamos, ¿no? Sino que qué hay detrás de esa noticia, digamos, ¿no? Si uno quiere hacer una lectura desde una reflexión crítica, filosófica, etc. O sea, qué se, qué se, qué se oculta detrás de lo que se muestra, digamos, ¿no? Lo que se oculta detrás de lo que se muestra es por qué tiene que caminar 2 horas para ir a la escuela, ¿no? ¿Por qué no tiene una escuela más cercana, ¿no? O sea, ahí hay un problema que es político, hay un problema con el Estado, hay un problema, ¿no? ¿Sí? Pero lo que se muestra es esa valía moral, digamos, ¿no? De este niño, esta entereza moral, que nadie niega que la tenga, digamos, ¿no? Pero, ¿qué hace el que muestra esa noticia? No el niño, sino el que muestra esa noticia moraliza, ¿no? Sirve como un registro moralizador y disciplinador incluso, porque yo con eso le puedo mostrar a mi hijo y decirle, mira, este chico se camina 2 horas, ¿sí? Para ir a la escuela y vos te quejás de que, no sé, tenés que cambiar el celular, ¿entendiendo? O sea, tiene como un efecto, la lectura moralizadora tiene un efecto de corrector moralizador, ¿entiendes? Pero el problema y yo digo que un problema que ya expresa cierta perversión en la lectura es ocultar, ¿sí? Una desigualdad que es estructural y que hace que algunos niños
tengan la escuela, ¿sí?, muy a mano, ¿sí?, y otros niños la tengan más difícil. Más allá, no quiero detenerme solo en la cuestión geográfica, ¿no? Si es escuela rural o no, ¿sí? Hasta ahí se entiende. A eso yo entiendo la moralización. La moralización individualiza el problema o la solución en un individuo. Y esto es una lectura individualista, ¿sí?, de un problema que no es individual meramente, solamente. Es un problema que también es social, es colectivo. En todo caso, en términos, si se quiere, más creyente, es un problema de la comunidad, un problema comunitario, no un problema solo individual. Gaspar levantó la mano. Adelante, Gaspar. También estaba yo pensando en que existe moralización del discurso político. Sí. A mí me llamó mucho la atención en los discursos de la última cumbre de la ONU, o más cercanamente la semana pasada, el presidente Trump en unas declaraciones ponía: como soy español, a mí me llegaron por las noticias españolas, hacía unas declaraciones de estas como dueño y señor del mundo, diciendo: yo no estoy contento con España porque no pone el 5% para la OTAN, para la alianza Sí. de... Y dice, y lo decía así, o por lo menos así le traducían, porque yo no sé inglés, pero decía: no estoy contento con España. Y yo recuerdo que me salía de dentro el decir: bueno, ¿y qué? Que no estés contento. Si no estás contento, ponele azúcar o lo que quieras. Bueno, es así. Sí, sí, en el discurso político de los políticos, la moralización chorrea por todos lados, ¿sí? Eso revela también un vacío, un vacío en el debate político, digamos, ¿no? Un vacío para discutir proyectos de sociedad, ¿no? Los que sean, izquierda, derecha, de centro, los que sean, pero discutir proyectos de sociedad, ¿no? Entonces la denostación o la confirmación de una variante ideológica es moralizada y por lo tanto, digamos, se deshistorifica la argumentación, ¿sí? Entonces, bueno, acá en Argentina estamos viviendo digamos, moralización siempre ha habido, ¿no? En todos los gobiernos ha habido moralización de la política, pero hoy con un viso de violencia mucho, digamos, bastante llamativo y que a veces da miedo, digamos, ¿no? No solamente en Argentina, ¿no? Vos mismo, Gaspar, lo dijiste, a nivel mundial están creciendo, ¿sí?, narrativas políticas con sus líderes políticos, donde la moralización es mucho más fuerte y adquiere grados de crueldad y de odio terrible, la cual, ¿por qué? Porque la moralización, al individualizar, construye monstruos, ¿no? Y también construye héroes impolutos, ¿no? Y deja de lado la historia real, la historia cotidiana de los seres humanos reales, ¿sí? De los seres humanos reales. Una de las formas de moralizar es decir: esto ocurre porque el individualismo creció, ¿no? El individualismo, la narrativa del individualismo es una narrativa afín a un proceso de moralización, digamos. El problema no es, en todo caso, el problema es entender cómo llegamos a convertirnos en individualistas, ¿sí? Entonces, hacer esa pregunta supone hacer historia, ¿sí? O sea, y recuperamos, vuelvo a ser reiterativo, recupero otra vez la primera sesión de este conversatorio, ¿no? No puede haber pensamiento crítico sin hacer historia, ¿sí? Sin historizar los conceptos. Acá lo que intentamos es historizar el concepto de individualismo, ¿bien? Del individualismo. Entonces, en ese sentido, no podemos hoy pensar el creciente,
a ver, nadie niega de que la sociedad sea más individualista que antes. ¿Sí? Estamos diciendo, estoy diciendo el uso que se hace de la narrativa en torno al individualismo. ¿Bien? En todo caso, lo voy a decir así, sin ambages. El problema, muchos de los problemas que atraviesan y por los cuales estamos atravesados como seres humanos únicos y irrepetibles, ¿sí? Los problemas que están en la sociedad, ¿sí? En realidad se deben muchas veces a formas injustas de estructurar la vida social, ¿sí? No a individuos individualistas y egoístas. En todo caso, eso es un efecto de una estructura que ha construido una manera de relacionarnos en la cual nosotros fuimos aprendiendo, incorporando, vuelvo con la palabra incorporar, hacer cuerpo, digamos, un modo de sentir, un modo de pensar, un modo de desear, un modo de apasionarme, ¿bien? Vinculado a la idea de el yo individual, digamos, ¿no? El yo individual es un producto de una estructuración social. No solo producto de una estructuración social, pero es producto de una estructuración social. No sé si se entiende, ¿no? Acá estamos discutiendo énfasis, ¿sí? Siempre hay ahí un ámbito de responsabilidad personal frente al individualismo. Pero el individualismo también es un efecto político de la estructura social. La estructura social donde vivimos. Y la estructura social en donde vivimos, la forma de organización en la cual vivimos son sociedades, ¿sí? Cuya dinamicidad económica, ¿sí? Sigue las reglas del mercado, ¿no? Entonces, ahí señalábamos recién, por ahí estaba la palabra, ¿no? El individualismo crece, ¿sí? Digamos, conjuntamente con una estructura social en donde el mercado pasa a ser la principal institución rectora de la sociedad, o sea, la principal institución organizadora de las relaciones sociales, ¿no? En ningún momento, si me escucharon, en ningún momento uno dice, Carlos Hasselborn está a favor de la abolición del mercado. No, no. Es que el mercado pasa a ser la única institución que regula todas las relaciones sociales, ¿no? No solamente las relaciones económicas, sino las relaciones familiares, las relaciones con nuestras amistades, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones en el trabajo, bueno, en el trabajo ni qué hablar. O sea, que el mercado como lógica, ¿sí? Se ha entrometido, se ha incorporado, se ha vuelto subjetividad, ¿sí? Más mercado, más individuo. El mercado necesita más individuo. La exacerbación del mercado nos lleva al individualismo. ¿Bien? Entonces, frente al sentido común, que a veces nos viene bien a veces simplificar algunas respuestas para encontrar algo de sentido en medio de una vida cotidiana atosigada por una cantidad de demandas, trabajo, afectos, etcétera. A veces simplificar respuestas eh, nos da un poco de aire, pero sabiendo que, o por lo menos teniendo conciencia que esa respuesta es una respuesta simplificada, digamos, ¿no? Entonces, León Rossigner, ¿no? Yo le quería presentar a León Rossigner lo que dice algo. Él tiene un texto de hace varios años atrás. eh, Dice Freud, sobre Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis. Freud y los límites del individualismo burgués. Freud y los límites del individualismo burgués, ¿sí? En donde él recupera algunos aportes de Freud, también los critica muy fuerte a Freud, ¿no? Pero recupera a Freud diciendo que, digamos, su teoría del ser humano, de las pulsiones, ¿sí? No están referidas a un individuo, eh, digamos, a un individuo burgués atomizado, ¿se entiende?
sino que está tratando un problema que es social, está tratando un malestar que es un malestar social, pero que lo vivimos de manera individual, con nuestra propia historia, con nuestras propias formas de habitar las instituciones donde estamos, etc. Pero el drama individual, ¿sí?, tiene un origen social, ¿sí? El drama individual es el drama del efecto de una estructuración social que yo la vivo de una determinada manera como Carlos Hasselhoff. Y Gaspar la vive como Gaspar, Claudio como Claudia, y los demás nombres no me aparecen en pantalla, ¿sí? Pero, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, entonces la cura a ese drama no alcanza con una cura individual, sino ese individuo se abre, se despliega en una actitud de interpelación a esa estructura que lo ha reforzado como individuo encerrado en sí mismo, como un ser individualista, ¿no? O sea, no nos podemos salvar de manera solitaria del individualismo. ¿Por qué? Porque tampoco nos hicimos de manera solitaria individualistas, nos hicimos de manera colectiva individualista y por lo tanto, ¿sí?, la salida, ¿no?, es una salida en términos filosóficos, es una salida política, entendiendo por política, ¿no?, una salida junto con otros orientados hacia el bien común o como quieran llamarlo, digamos, ¿no? Entonces, esa ideología del individualismo se hace carne, digamos, ¿no? Está dentro de uno, dentro de uno. Lo social es vivido individualmente sin dar cuenta, dice Rosiner, en esa vivencia individual de la presencia de los antagonismos sociales, ¿no?, de la conflictiva historia que nos atraviesa, ¿no? Entonces, explicar un problema en términos de individualismo es ocultar las causas históricas y sociales, ¿sí? ¿Qué ocurre hoy? Y con eso podemos ir cerrando por lo menos y después podemos compartir algo de lo que nos ha parecido, no solamente esta sesión, sino estas 4 sesiones, etc. La exacerbación de, de un individualismo que tiene causas históricas, estructurales, políticas, económicas, la exacerbación de esto se vuelve espiritualidad, ¿sí? Se vuelve un modo de sentir, un modo de animarse, un modo de desear, ¿sí? Un modo de desear asentado en la negación de la alteridad. La espiritualidad del yo, ¿no? Hay varios artículos que hablan sobre eso. Hay un artículo muy interesante que habla sobre las nuevas espiritualidades, digamos, ¿no? O sea, la espiritualidad no es privativa de las iglesias, ¿sí? Acá estamos hablando de la espiritualidad como una dimensión antropológica. Todo ser humano tiene una espiritualidad, algo que lo moviliza ¿no? Un deseo que lo hace sentirse vivo, ¿bien? Y lo lleva hacia afuera. La espiritualidad es, ¿no?, lo que vivifica y nos lleva hacia afuera, ¿no? Bueno, ese hacia afuera en la espiritualidad del capitalismo, dicen algunos, ¿sí?, no te lleva hacia afuera, te lleva hacia adentro, ¿no? Entonces, el problema es que la espiritualidad está orientada a que vos privatices el malestar social, que lo entiendas en términos individuales, que entiendas que el problema es un problema individual, es un problema privado y por lo tanto la solución es una solución que vos tendrás que buscarla, encontrarla y en todo caso pedir ayuda, ¿no? Pero el problema no es un problema estructural que lo vivo de manera individual, sino que acá ya directamente se rompió el vínculo entre el drama individual y la historia de ese drama. En la nueva espiritualidad, ¿sí?, se produce ese corte y por eso explica de qué manera el malestar creciente, ¿sí?, es entendido de una manera
terriblemente privatista, digamos, ¿no? Depresión, ataques de pánico, ansiedad, las nuevas enfermedades que tienen que ver con la salud mental, ¿sí? Estarían expresando, ¿sí? Esta especie de efecto negativo de cierta estructuración social sobre la vida corporal de los seres humanos, entendiendo por corporal también la subjetividad, la mente, digamos, ¿no? Entonces, esa espiritualidad es una espiritualidad que algunos llaman una espiritualidad derrotada, incapaz de poder leer la historia social en su propia individualidad, ¿sí? Entonces, estructuras que producen subjetividades derrotadas y, por lo tanto, explican las fallas no en términos estructurales, sino en términos privados, individuales. Si hay una falla, se debe a que los seres humanos son o egoístas o individualistas, borrando u ocultando con eso esa historia larga de violencias, asimetrías y desigualdades que se olvidan, se visibilizan o se borran directamente de la trama subjetiva de quienes estamos queriendo pensar este problema. No da el tiempo para hablar de esto, pero uno podría pensar, por lo menos desde el lugar donde estoy hablando, que es el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, que esta espiritualidad también se ha metido en las comunidades cristianas, ¿sí? Entonces hay que hacer también ahí una revisión de cómo esta espiritualidad del yo y una espiritualidad derrotada, ¿se entiende? Es una espiritualidad de derrotada y derrotados, incapaces, impotentes de poder leer el vínculo entre el yo y lo social, ¿sí? Entonces la espiritualidad se vuelve una relación entre el yo y el Supremo, Dios, ¿sí? Y ahí se pierde el vínculo social, por lo tanto se pierde la categoría de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que desafían a la reflexión, no solo en términos de vivencia religiosa, sino de vivencia social más básica, en la familia, con los afectos, bueno, cómo recuperar espacio en donde podamos recuperar esa historia olvidada o invisibilizada de lo que somos, y que la recuperación de eso siempre es una recuperación colectiva. La memoria es un ejercicio colectivo, comunitario, de recuperar, ¿sí? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Más allá si después estamos de acuerdo o no con el compañero, la compañera, el colega o el hermano de comunidad, si acuerda o no acuerda conmigo, sino entender cómo llegó a lo que es, ¿sí? Bueno, ese es un proceso profundamente humanizado porque recupera una trama perdida, digamos, ¿no? Una trama que se la chupa, una estructura que funciona y se lubrica con ese olvido, digamos, ¿no? Hasta aquí yo llegaría, ¿sí? Después, en todo caso, le mando a la gente de educación a distancia el Power y alguna otra indicación bibliográfica si quieren profundizar sobre esto, digamos, ¿no? Sí, Gaspar, adelante. Bueno, yo, dale, ahí estaba un poco como, bueno, capaz que no lo he captado así en la medida que he podido seguir tu discurso, porque también, pues, uno, al ser así virtual, a veces se distrae con otras cosas que Sí, tiene seguro. delante. En la lectura de ese link que me pasaste, que también la he leído un poco en diagonal, etcétera. Estaba un poco, digo, como esperando también la relación entre, ahí creo que en el título se hablaba de racionalidad y Sí. versus sentimentalismo y todo esto, ¿no? No, racionalidad Y instrumental. Racionalidad, sí. versus
versus si la otra parte era eh, mm, algo relacionado con el sentimiento. He La leído tensión entre racionalidades y afectos. eso. La La tensión entre tensión entre racionalidades y afectos. racionalidades y afectos. Así es. Claro, yo un poco el problema que veo a esto del individualismo, bueno, esto es como, podríamos decir, como una pandemia, pero en otro sentido, es decir, ¿cómo le hacemos frente? Ahí al final tú ahora hablabas eh, del tema de que desaparece la comunidad y lo comunitario, desaparece una lógica en la que podamos dialogar al haber tanto individualismo y que nos guiamos solo por el criterio individual y esto, ¿no? Como que desapareciera toda lógica de mira, que podamos argumentar en base a argumentos de decir, a mí me parece que esta opción tiene más peso que esta otra opción. Ah, no, pero a mí no me gusta o esa no es la de mi grupo. Tal, te dice la otra persona o te dice, ah, pero yo no pienso así. Es el problema que estamos teniendo hoy, por ejemplo, yo lo veo con las distintas opciones políticas. Por mucho que digamos, es decir, pero ¿cómo se puede defender una opción que hace que desaparezca algo tan básico como el Estado, lo común, que cada uno se defienda por su cuenta, solo el mercado y las leyes del mercado, las leyes de la selva, etcétera? ¿Ves lo que te digo? Es decir, no hay derechos humanos, no hay nada que de alguna manera nos una y podamos, sino que somos, como tú decías ahora al final, no sé si me estoy explicando o me estoy liando, somos solo nosotros frente a una instancia superior que, bueno, nos hace sentir culpables y tal. Y además de explotados, por ahí estaba leyendo en el link eh, esto de la autoayuda, ¿no? La autoayuda te ayuda, así valga la redundancia, a naturalizar la opresión y decir, no, pero es que la culpa es mía, que no lo hago bien, Absolutamente. con un discurso moralizante. Es Así es. decir, si yo no llego a fin de mes, la culpa es mía, que La no culpa es mía. encuentro modo de llegar a fin de mes. ¿Viste? Sí. Por decir un ejemplo. Sí, Gaspar, has entendido muy bien. ¿Sí? Lo has explicado mejor que yo. El tema de la racionalidad y afecto, entiendo que ahí ya son las 20:03. Yo no tengo drama en seguir, pero sí, ustedes cuando quieran se pueden retirar. Pero sí tengo que cortar después la grabación que me dicen. Racionalidad, la racionalidad de la estructura de la organización social en la cual nosotros estamos, que se llama capitalismo, es una racionalidad medio-fin. Es una racionalidad que busca mediaciones para lograr un fin. Y es una racionalidad calculadora. Calcula, ¿no? Es la racionalidad del cálculo, ¿bien? Pero es un cálculo corto. Es un cálculo corto porque busca el beneficio ahora, ¿bien? Entonces, esa racionalidad produce un afecto. No hay racionalidad potente sin una afectividad que la impulse, que la sostenga. ¿Sí? Entonces, la racionalidad del cálculo está matando, nos está matando. ¿Sí? Ajá. Racionalmente, ¿se entiende? ¿No? Esa es la contradicción. Y se Si no lo vuelve afecto, se consigo, vuelve sería, individualismo. claro, Ese, claro, el si no lo individualismo, consigo, sí, sí, Gaspar. si no lo, perdón, si no lo consigo ahora y en este momento, es que no vale la pena que lo intente porque no lo puedo conseguir. No, y ahí se Sería pierde así, también toda la cuestión de la historia, ¿no? La claro. historia comienza con uno. Por eso ahí está interesante el otro aporte de este otro filósofo o teórico que se llama Franz Kinkelhammer, que él utiliza una metáfora interesante para hablar de esta racionalidad, ¿sí? La racionalidad del cálculo.
Dice, la racionalidad del cálculo, del mercadocentrismo. En ningún momento uno está diciendo, estamos en contra del mercado. No, no. Hay que preguntarse qué tipo de mercado, ¿no? Como qué Sí, tipo de sí, escuela o qué tipo de Estado. ¿Bien? sí, obvio. ¿Sí? Entonces dice, la racionalidad instrumental del mercadocentrismo es parecida a dos competidores, acuérdense en que la competencia, ¿no? La idea de competencia perfecta, ¿no? Dos competidores, que cada uno de ellos está sentado en una rama de un árbol, imagínense, con un serrucho en la mano, y en realidad el que gana es el que logra cortar más rápido la rama en la cual está sentado. Pero la consecuencia de ganar es que cae, se desnuca y se muere. Juega con esa imagen. ¿Se entiende? Interesante la imagen. O sea, el que gana, muere. Porque una racionalidad corta. No se da cuenta que si corta la rama en la cual está sentado, cae, se desnuca y se va a morir. Por lo tanto, es una racionalidad suicida, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque a esa racionalidad le falta una racionalidad mucho más amplia que la racionalidad vida-muerte. La racionalidad vida-muerte es la que juzga las otras racionalidades que están asentadas sobre esa racionalidad vida-muerte, ¿no? Ahora, ¿por qué triunfa esa racionalidad cortita, instrumental? Porque no está solamente en nuestra cabeza, sino que se ha vuelto espiritualidad, se ha vuelto afecto. A eso yo me refiero con la espiritualidad, se ha vuelto afectividad. Y la afectividad es mucho más fuerte que las ideas claras y distintas, ¿no? Entonces, acá el problema no es solamente criticar las ideas, sino de qué manera uno se anima a llevar adelante un proceso colectivo de desmontar y de construir esa racionalidad que se ha vuelto cuerpo, se ha vuelto afecto, se ha vuelto sentimiento, ¿sí? Se ha vuelto espiritualidad, se ha vuelto individualismo. ¿Bien? Esa es la relación entre racionalidad y afectos, ¿sí? El Y los autor es discursos, Franz Hinkelammert, con H, Hinkelammert, ¿sí? Franz, Sí, bueno, yo me gustaría que haya una segunda parte de esto, porque creo que queda, eh, digo, queda también un poco el cómo le vamos haciendo frente sí, y superamos sí, esto, ¿no? sí, sí, y además mostrar incluso experiencias en donde se está haciendo algo en torno a esto, digamos, ¿no? No quedar solo en habría que hacer, sino que también hay grupos, hay gente, hay comunidades que están intentando romper con esta racionalidad y con esta espiritualidad, ¿entiendes? Proponiendo Sí, otra sí, espiritualidad, ¿no? Acá el problema no es que no haya espiritualidad, acá que hay mucha espiritualidad, pero una espiritualidad del yo, digamos, ¿no? Hay una sí, espiritualidad, sí, es el problema, sí. digamos, ¿no? Ese es el problema, sin duda. Bueno, Muchas la gracias. segunda parte va a depender de ustedes, ¿sí? Que escriban ahí a la educación a distancia, al CEFIT, y nosotros, por supuesto, con mucho gusto. Y yo ya envío lo que he escrito, es muy cortito, ¿sí? Estos son como grajeas, es muy cortito también el tiempo que tenemos, ¿sí? Yo les agradezco la participación a Cristina, a Juan Ignacio, a Claudia y a vos, Gaspar, por estar. Y bueno, espero que junto con Oscar hayamos estado a la altura de sus expectativas, y si no, también pueden mandar sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias a la dirección. ¿Sí? Estamos abiertos también para eso. Les bueno, muchas agradezco gracias, muchísimo. Carlos, muchas Claudio, gracias. un Dale. gustazo. La Nos vemos. verdad, Hace mucho que no te veo. un placer ¿Sí? poder compartir esto y realmente son luz, ¿no? Porque van dando